Pregunta sobre Vorónezh. Y aquí hay que hablar de que esos niños... ¿Cómo resumiríamos Vorónezh? Bueno, aquella tarde de finales de septiembre de 1989, el telediario, presentado por Mariñas, ni más ni menos, empezaba con ovnis sobre Rusia. Unos niños aseguran haber visto no solo un objeto volante identificado, una especie de globo luminoso, colores... se ha hablado de todo tipo de detalles, pero esto aterriza o se posa muy cerca del suelo, algunos dicen que deja algo en el suelo, en un parque al sur de la ciudad de Vorónezh, unos 500 kilómetros de Moscú aproximadamente, sí. ¿No? Los niños que se quedan allí, algunos parece que vienen aterrorizados. Os doy ahora mismo la versión oficial y a ver qué me contáis vosotros que habéis estado ahí. Los niños observan la salida de 3 gigantes de ese objeto, 3 gigantes de unos 3 metros de altura, impresionantes. Algunos afirman de quizá que haya 2 o incluso 3 agujeros o orificios que parecen ojos. Se habla también en el primer testimonio que pasa a la agencia TASS, la agencia soviética, de la presencia de algo parecido a un robot o a un maquinario, y uno de los niños aparece y vuelve a desaparecer cuando le señala o le apunta uno de los seres. La noticia, el teletipo que da la vuelta al mundo, que Mariñas cuenta en el telediario y que sobrecoge a todo el universo prácticamente de la ufología porque parecía un tema muerto, es que encima físicos de la Universidad de Vorónezh y de Moscú han descubierto anomalías en el lugar e incluso unas extrañas sustancias o piedras. Poco después, el silencio absoluto. Los niños se convierten en fantasmas, la polémica total. Nadie llega de nuevo a las pruebas, pero han seguido pasando cosas. Ese parque ha seguido su vida después del comunismo, y una vida que parece sórdida, por lo que cuentan nuestros compañeros. Yo tenía un especial interés en saber cómo era ese parque. ¿Os imagináis? En una ciudad industriosa, al sur, esos niños que llegaron a hablar para la agencia soviética, dando la cara. Vimos esto, pero los niños crecieron, sus vidas se separaron. ¿Qué pasó en Vorónezh, en aquel parque, en aquel día de final del 89? Nos quedaron unos dibujos, y en uno de ellos, aparte de los seres, una especie de esfera, y en su mitad, y nunca nadie lo ha entendido, un signo. Una H, una especie de H, le curváis un poco los laterales, y una barra en su mitad. Pablo, investigación en Vorónezh, y si queréis empezamos con este corte. Fyodor Kiselyev, biólogo y periodista de Vorónezh. Le escuchamos y nos contáis más cosas. Cuando llegaron por primera vez, les pidieron a los niños que no les mostraran el lugar donde había ocurrido. Генрих прошел с рамками, он оттуда, по той дороге несколько раз прошел здесь и абсолютно точно указал то самое место, mostró exactamente el lugar donde después los niños confirmaron que se había producido el aterrizaje. Потом именно на этом месте было зарегистрировано повышенная напряженность магнитного поля. Es justo en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del campo magnético. Os aseguro, yo no es mitómano, que en fin, se me ponen los pelos de punta. Vorónezh, el lugar de los hechos, y la confirmación entonces, compañeros, Pablo, de que la ciencia, los físicos se interesaron por el tema. También se habló de propaganda y de noticia falsa. No, los científicos se habían interesado en la llegada de ese objeto volante no identificado con supuestos humanoides. Sin duda, y además ahí estuvieron involucrados, se creó una comisión en aquella época de la Universidad de Vorónezh para investigarlos con geofísicos. Entre ellos estaba este famoso geofísico Henryk Silanov, que Juan Antonio consiguió contactar por teléfono, llegó a hablar con él, pero infelizmente, dadas sus condiciones muy precarias de salud, no pudimos tratar con él personalmente. Habían amputado una pierna no hacía mucho tiempo, él estaba mayor. Se puede encontrar por internet la página que él, pero sin embargo pudimos acceder a Kisiliev, que nos dio muchos detalles al respecto. Además, Kisiliev fue la persona que atendió a Jacques Vallée cuando estuvo, no sé si en ese mismo año, el año siguiente, allí en Moscú. No le dejaron, él nos dijo que a Vallée no le dejaron ir a Vorónezh para investigar. Porque siempre había un hermetismo brutal con este caso. Aparentemente sí, y la verdad es que los mismos científicos nos contaron que Kamtensky, ¿no? Katminsky, sí. Stanislav Katminsky. Fue una entrevista para mí decisiva y muy importante en este viaje que hicimos. Él no se quería meter en el tema de los humanoides,
Beskides, ni mucho menos, pero sí que estaba seguro de sus investigaciones que allí había pasado algo, que los niños habían visto algo. Según hablábamos, llegábamos a una conclusión. Él insistía en que lo importante de que hubiera aterrizado, de que hubiera llegado una nave de otros mundos, no era ya el propio contacto en un encuentro en la tercera fase, sino que eso supondría el derrumbe, supondría acabar con toda la física moderna, supondría que un objeto de otra dimensión, de otra galaxia, habría cruzado un espacio que sería imposible hacerlo con las actuales reglas físicas basadas en las ecuaciones de Einstein. La ley de... Ecuaciones físicas que están en entredicho, precisamente. Efectivamente, nosotros hablamos sobre el tema del CERN, este experimento en el que un neutrino ha podido alcanzar una mayor velocidad de la luz, y él me dijo, es eso de lo que estamos hablando. O sea, el que aterrice una nave extraterrestre no es nada con el hecho de que de pronto tenemos que reconstruir la física. Y es que están pasando muchas cosas. Ese experimento que tanto ha dado que hablar, que puede explicar por qué, si hay civilizaciones, que no lo sabemos, tan lejanas, pueden recorrer tiempos que parecen increíbles. Yo he estado hojeando libros muy recientes de ufología, que se han publicado hace poco, y todos argumentaban que, claro, nada puede superar la velocidad de la luz. Ahora eso está en entredicho. También está en entredicho que el hombre y su concepto artístico mental, su chip prodigioso, sea del tiempo que dicen que es. En fin, estamos resquebrajando un montón de mitos establecidos. Estamos quizá, quién sabe, en la puerta de conocer nuevas cosas. Pero ¿qué pasó en Vorónezh? Tenía Santi una pregunta pendiente que vamos a escuchar y la va a hacer después de una conversación que mantienes con Anatoly Valentinovich, padre de Julia Solovkova, una de las pocas personas que tiene identidad en ese grupo de niños. Yo creo que es un documento importante, ¿no? Seguís la pista para saber qué pasó en ese parque. Escuchamos y ahora lo comentamos. Что вы думали, когда слушали, что рассказывали дети, что они видели? Ну, конечно, удивлен был. Se sorprendieron mucho. Да, потому что я сперва вроде бы и не поверили. Al principio, ¿cómo nos vamos a creer esto? A потом вы дошли туда. Конечно. Y fueron hacia allí. ¿Y что видели там? Ну, увидели вот эта березка там обожжена и место пятак вот на земле. Vieron las huellas, vieron también que los árboles estaban dañados. Они были сломаны, вот эта береза? Они обожжены были. Estaban doblados. Тогда вы верите, что она видела что-то, да? Ну, конечно, ну зачем? Por supuesto, ¿por qué un niño de 9-10 años puede inventarse estas cosas? Там было, 50 метров не было. Sí, estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerles? Так что здесь фантазии исключены. Esto no es una cuestión de fantasía. Мог один, там, фантазировать два, их там несколько человек было. No, si hubiera sido uno, pero no, eran bastantes más personas. Se podría hablar, Juan Antonio, casi de los fantasmas de Vorónezh, la oscuridad y el silencio sobre este grupo de niños que observa algo, al mismo tiempo, curioso, que otros jóvenes observan prácticamente lo mismo en las playas de Conil, en España, en Cádiz. Recordaré durante toda mi vida esa portada del semanario Tiempo, ya están aquí. Lo que han visto los niños de Vorónezh se ha visto en España, ocurre en esas fechas, y qué impresión, sobre todo porque como la de Pablo la imagino, pero la tuya como escéptico, ¿qué impresión te llevas con todo esto? Ha debido ocurrir algo prodigioso. Los padres... Primero existen los testigos, existen los padres. Es decir, que es que todo esto está en tela de juicio. Ten en cuenta que además nosotros ya habíamos hablado en Moscú con algunos otros científicos. En Vorónezh tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stanislav Kadminsky, que es un científico desde la punta del dedo gordo del pie hasta la coronilla, tal como nos recibió, y las teorías, empezamos a hablar del tema del CERN, de la posibilidad de variar los conceptos fundamentales que tenemos de física. Y para mí su palabra es la que yo dejaría como la mía también. Allí los niños vieron algo, allí sucedió algo que nos permite aventurar que en muy poco tiempo podremos tener cambios muy importantes en lo que nosotros conocemos como universo. Y con estas palabras que parecen de emisoras de números, Santi, que se las lleva el viento y quedan por ahí, con estos ecos del futuro, con todo esto que nos traen nuestros amigos, ¿qué era tu pregunta?
Yo solo quería preguntaros una cosa que es lo único que en el fondo siempre me ha chirriado de todo el asunto de Voronezh. Yo me acuerdo de aquella tarde, en la Wikipedia, en todos sitios pone que fue en el telediario a las 9. No, hubo un avance informativo antes. Y no lo era para menos porque la noticia era de gran alcance. Caramba, aquello era la Unión Soviética. La noticia la da la agencia TASS, es decir, la agencia gubernamental. Y todos sabemos lo que era la Unión Soviética, aun ya en esas épocas que ya estábamos casi o en plena perestroika. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se llega a conocer en Occidente aquello? Una cosa que después de tanta tradición de ocultación, de tanta tradición de oscurantismo, de repente sucede algo tan anómalo y nos enteramos prácticamente a las pocas horas en Occidente. Es lo único que siempre me ha parecido inconsistente de la historia. En mi opinión puede haber varias explicaciones o ninguna. Quiero decir, pudo ser un cúmulo simplemente de circunstancias y que en ese momento simplemente saltó a la luz y lo empezaron a dar a lo mejor como una cosa. Bueno, aquí tenemos una noticia curiosa que se fue hinchando y finalmente empezaron a llegar datos de todas partes. Tenemos que tener en cuenta también el momento en el que se producía. Estamos hablando del año 89. La perestroika está en plena ebullición y se está dando mucha apertura en los medios también de comunicación. Pudo haber sido cualquier cosa. Mi impresión después de hablar con todas estas personas es que el tema era de suficiente calado como para intentar ocultarlo. Hay que tener en cuenta que no solo estaba la agencia ITAR-TASS, la agencia oficial rusa detrás de ello, había muchos medios locales que ya estaban radiando a Moscú lo que estaba sucediendo, se estaba levantando la mano en el nivel informativo. Es decir, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias. Un elemento de propaganda soviética que pudo ser todo una construcción. Bueno, yo ahí de pronto me remito a lo que escuché hablar a los científicos. Porque además vaya propaganda más rara, ¿no? No, exactamente. Es decir, que aparecen tres gigantes medio ciclópeos con una especie de androide detrás y nos queda Seguiremos investigando, y analizaremos todo lo que han traído nuestros amigos, pero ¿y ese signo, Pablo? ¿Se ha sabido por qué uno de los niños o varios niños dibujan el famosísimo emblema de Hummo? Bueno, se confirma eso y nos lo dice directamente Miguel Vaz. Miguel Vaz, que es un gran periodista, amigo aquí de Juan Antonio. Jefe mío fue en Moscú. Ahora es el delegado de la agencia EFE en Moscú en este momento. Y además nos sorprendió porque Juan Antonio me dijo, Pablo, yo creo que él es un poquito escéptico, a lo mejor no te va a contar esto y tal. Y bueno, cuando llega al hotel, lo entrevistamos. El hombre, sí, me acuerdo perfectamente de esto. Yo fui uno de los primeros a entrevistar a los niños. Él habla con varios de estos niños, habla con los científicos y le dibujan el símbolo supuestamente los sumitas, o sea, ¿no? Él es un testigo de cómo eso es dibujado. Y Miguel nos confirma todo eso. Y además yo le pregunto una cosa muy importante, el tema de la piedra. Porque, Iker, así como a ti en aquella época te llamó la atención, yo en el 89 estaba trabajando en el Shopping City News, un periódico en San Paulo, siendo la columna Vida Alternativa, y nos llegan en aquella época los cables, los famosos cables, había máquinas inmensas y tal, ¿no? Y un chico Nisei, me llega, amigo mío, me diga, Pablo, mira esto tal, están llegando unos cables de Rusia ahora. Y yo miro, ¿qué demonios es esto? Y vi la noticia de que había aparecido una piedra, después más tarde se habla de una segunda piedra, o cambian los colores de las piedras. Con propiedades desconocidas. ¿Qué pasó con eso? Entonces le pregunto a Miguel, ¿y esa historia de las piedras? ¿A qué conclusión se llega? Pablo, exactamente, no eran piedras depositadas, como se decían, por los extraterrestres o que aparecen de forma mágica. Lo que aparentemente ocurrió es que se recogieron muestras en el lugar de aterrizaje allí en el parque sur de Voronezh y esas piedras habían sufrido, o esa piedra, algún cambio por temperatura, por una temperatura muy elevada. Eso sí, se verificó una mutación o un cambio en la estructura de esta piedra. Y eso es lo que me dijo Miguel Vaz. Cánticos remotos que proceden además de las tierras del Altai. Muchas imágenes para recordar en este viaje que hemos hecho express, desde luego, territorios remotos,
parques sórdidos donde aún queda el testimonio de algo que debió ocurrir y que dio la vuelta al mundo. En el fondo esto es el misterio, el eco profundo del misterio. Ha sido un privilegio, un lujo y un honor tener nuestros amigos aquí, no solo aquí, sino en esta expedición donde han sufrido todo tipo de lances con el misterio. Imaginad su rostro cuando le dicen, sí, ahí estuvo el ovni de Vorónezh. Así que los hados del Altayo sean propicios, que sigamos viviendo muchas aventuras y que vengáis aquí a contarlo, porque cientos de miles de amigos han recorrido con la imaginación tierras inhóspitas y mágicas. Pablo Villarrobia, Juan Antonio Sanz, un honor. Hasta la próxima, amigos.